internacional. Oro Noticias. Cuando la crisis, pues amenaza, golpea, lastima a las sociedades tienen que reaccionar. Tienen varios caminos. Uno de ellos es resignarse, cosa que me parece es una alternativa completamente inviable. Otro camino es buscar salidas a través de la inteligencia colectiva. Las nuevas formaciones surgidas de los indignados han conquistado ya Barcelona, prácticamente Madrid, en unas elecciones municipales y regionales este fin de semana, en la que los españoles han lanzado una dura, severa advertencia a los partidos y al gobierno, al gobernante Partido Popular de derecha, de cara a las legislativas de finales de año. Robert Valencia es analista político, colaborador de CNN. Esta mañana nos ofrece un análisis sobre las democracias en Europa y también en América. México tiene que aprender lo que está pasando en el mundo. Robert, muy buena tarde para ti. Muy buenos días desde Washington. Es un placer estar con ustedes y hablar con toda la gente de Puebla y de México, un país que quiero muchísimo y que aprecio también. Gracias, Robert. Y si me permites, te pregunto tu óptica respecto a estos fenómenos que se están viviendo en países como España, donde las sociedades están cansadas, hartas, orilladas, vapuleadas por los partidos tradicionales y los han dejado en la ruina. ¿Es posible que una sociedad fastidiada, que una sociedad cansada y sin salidas se encuentre alternativas sin partidos políticos? Bueno, eso es algo que incluso, George Washington, que fue el padre, o que es el padre de lo que conocemos hoy como los Estados Unidos, decía que no era necesario formar partidos políticos. Él mismo estuvo en contra de la formación de partidos políticos para regir el país y los destinos de la nación. Pero bueno, creo que los partidos políticos de cierta forma son importantes en el sentido de mantener la democracia. Obviamente no todos vamos a estar de acuerdo en ciertas posiciones y me parece que está bien. Yo creo que, un sector de la población puede contribuir con ideas y puede formar una oposición. No todos vamos a estar de acuerdo, no todo va a funcionar de una forma correcta, lo cual creo que esa dinámica puede funcionar. Yo creo que el problema con los partidos políticos es cuando los intereses de la población no están siendo considerados y solamente los intereses de un grupo poderoso, como por ejemplo la oligarquía o un grupo empresarial o un grupo de cabilderos o de lobbying, como se llama en inglés, pues ejerzan ese tipo de poder. Ahí es donde está el problema. Yo creo que independientemente de las ideas, si las ideas están a las antípodas la una de la otra, eso no importa. Yo creo que lo que importa es que realmente, independientemente de los partidos políticos, se cumpla la función de servirle al país, a la población, y no a un grupo de interés en particular. Ya. Ahora, cuando vemos en países como México, esto que tú refieres, que los grupos que están encumbrados en el poder a partir de esta figura de una partidocracia, lanzan a sus hijos como candidatos, pues la gente se pregunta, a ver, ¿por quiénes están estos trabajando? ¿Están trabajando por sus grupos, por sus grupúsculos, o por la sociedad? Porque pues aquí no se ve, no se aprecia. Correcto, y yo creo que el ejemplo de España es un ejemplo muy claro. Yo creo que eso podría decirse que es un sentido de democracia. Yo creo que por muchos años, desde que la dictadura de Francisco Franco cayó, pues han surgido estos grupos, ¿no? El PP y el PSOE, entre otros, pero más que todo los partidos políticos que han manejado los destinos de España han sido el PSOE y ha sido el PP. Sin embargo, lo que hemos visto en los últimos años es que ambos partidos pues no han mostrado una capacidad para lograr sobresalir y sobrepasar la crisis que no solamente golpeó a España, sino también a Europa, y eso es algo que también lo vimos en Grecia.
un país que en comparación a España es mucho más pequeño y que tomó una decisión totalmente radical en seleccionar el partido Syriza, no sé si lo pronuncié bien, Sí. pero es un partido es un partido de la ultraizquierda, anti-austero, y que no está de acuerdo con la ayuda de paquetes financieros a ciertos grupos financieros en Grecia, y lo mismo ocurrió en España, porque existe un descontento, y yo creo que ese descontento también se puede ver reflejado en algún momento en Latinoamérica. En México, tú lo mencionas, por ejemplo, hablando de los partidos políticos, bueno, del PRI se ha hablado, ¿no?, que es la dictadura perfecta, Sí. o que llegó a tener lo que se llama la dictadura perfecta por 70 años, que aunque ese término no cayó muy bien dentro de ciertos grupos intelectuales en México, como el caso de Octavio Paz, pero son esos grupos políticos que simplemente al ver que tienen, como se diría coloquialmente, el sartén por el mango, y que no tienen que rendir, pues obviamente que se genera se genera la corrupción, se genera el clientelismo, el nepotismo también, y la gente nota eso. Yo creo que eso es importante. La gente tiene que exigirle al gobierno, a los gobiernos, de que rindan cuentas, y de la forma en la que ellos lo hacen, de castigar al partido regente, es yendo a las urnas, y el ejemplo de España es un ejemplo clarísimo. Muy bien. Te preguntaría finalmente, son las 7:54, ya 7:54, en el estado mexicano de Nuevo León, seguramente tú sigues las elecciones en alguna buena medida de algunos estados en la República Mexicana. Hay un candidato ciudadano que fue candidato de partido político, pero ya no lo es Jaime Rodríguez, le conocen como el Bronco. Hoy está lanzándose como un candidato ciudadano y pues nada, que lleva la delantera en las elecciones. Y mucha gente se está preguntando en Nuevo León, ¿y si gana este Bronco sin partidos, sin prerrogativas, sin estructura? ¿Para qué queremos partidos políticos? Vuelvo a hacer la misma interrogante, por favor, si eres tan gentil. Bueno, yo creo que sí, es un tema bastante interesante, y yo creo que no sé, yo creo que los partidos políticos para mí simplemente es una forma de contribuir con ideas. No sé si yo pueda imaginar un ideal o un país donde no existan partidos políticos, porque realmente existen muchos intereses detrás. En Estados Unidos, por ejemplo, cito el ejemplo de Estados Unidos porque es donde yo radico, y lo hemos visto. Por ejemplo, el descontento que ha existido en Estados Unidos. De una u otra forma siempre van a existir los partidos políticos, porque es en donde se aglutina un grupo de la población que comparte ciertas ideas. Un ejemplo es lo que se conoce en inglés como el Tea Party, que es el partido más radical dentro de los republicanos, porque ellos no comparten las ideas en general de los republicanos. Se puede una separación, una ramificación de ese partido para ellos simplemente fomentar sus propias ideas. Yo creo que de alguna u otra forma los partidos políticos se forman es porque se aglutinan estos grupos, estas personas, para defender sus propias ideas. Creo que simplemente es un concepto, pero yo creo que partido político o no partido político, lo que debe prevalecer, y esto vuelvo a reincidir en el tema, en el punto que mencioné al comienzo de esta entrevista, es que independientemente de quién está en el poder, si sea de derecha, si sea de centro, si sea de derecha, debe de propugnar por los derechos básicos y las libertades civiles de la población a quien le sirve. Eso es lo más importante. Muy bien. Pues Robert, yo te agradezco mucho tu colaboración esta mañana. Valoro, por supuesto, que me aceptes la comunicación desde Washington, y estamos en frecuencia permanente ahora que estamos justamente en México en la contratación, desde luego, de diputados federales y gobernadores, algunos alcaldes también. Robert Valencia, analista político en Washington, gracias. A ustedes, muchísimas gracias y buena tarde. Que esté muy bien, gracias y muy buenos días. Son las 7 de la mañana con 56 minutos. Pausa publicitaria.